Buen día. Qué hermosa oportunidad nos da el Señor de poder de alguna manera estar juntos en esta mañana a la distancia, pero bueno, conectados por estos regalos de la tecnología y bueno, para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes hoy y quiero arrancar mandándole un saludo a las iglesias bíblicas misioneras que están mirando esta grabación y participando de este culto, especialmente bueno las iglesias en México, la iglesia en Guadalajara, en Querétaro, Colón, Torreón, Rosarito, El Marqués. Qué asombroso todo lo que el Señor ha hecho en estos años. El Señor me ha permitido estar varias veces ahí en México y conocer muchos de estos lugares, ver el proceso por el que fue avanzando la obra allá y bueno, solo nos gozamos, nos alegramos muchísimo de todo lo que el Señor está haciendo y bueno, también le damos gracias al Señor de poder tener al menos una pequeña parte en toda su obra en ese lugar. También le quiero mandar un saludo especial a la IBM Tucumán, que también se unió a esta iniciativa para poder participar del culto esta mañana y bueno, me trae mucha alegría ver la comunión entre las iglesias y la oportunidad que este tiempo de cuarentena nos ha dado a las IBM de poder conectarnos y en formas que tal vez antes no las habíamos visto tan claras como ahora, y ahora no tuvimos opción y nos abrió un campo de oportunidad, de relaciones muy especial y hermoso que estamos disfrutando. Aún poder estar hoy hablándoles es una alegría muy grande y bueno, quiero empezar orando, dejar este tiempo en las manos del Señor y después abrir su palabra y escuchar su voz para este tiempo. Oramos. Padre, te doy gracias porque en cada situación que hemos vivido, tú has sido una torre fuerte de refugio. Tú has sido, Señor, una roca sobre la cual hemos podido tener firmeza. Has sido la luz que ha guiado nuestro camino. Pero aún, Señor, mucho más que esto. Tú has sido el Dios soberano que ha usado cada aspecto de nuestra vida, cada situación, aún las que no entendíamos, aún las que parecían no tener ningún sentido, que parecían afectar nuestros planes. Tú has usado todo para cumplir tus propósitos, que son mucho más altos que los nuestros. Y Señor, hoy nos inclinamos a tu voluntad soberana y sabia que ha permitido todo lo que hoy estamos viviendo. Y sé que para distintas personas esto ha traído distintas formas de dolor, de dificultad en sus vidas, pero Señor, te pido que nos ayudes a levantar nuestra mirada y ver más allá del dolor que podemos estar enfrentando y podamos ver tus propósitos, Señor. Que tu reino y su justicia sean nuestra gran meta y que nuestro deleite sea ver, Señor, que el Evangelio progresa, como lo dijo el apóstol Pablo: en esto me gozo y me gozaré aún. Permítenos en este tiempo ver tu iglesia firme sobre la roca sólida de tu verdad y avanzando, Señor, hacia ese mundo en confusión y en crisis con el mensaje claro del Evangelio. Permítenos ver, Señor, la luz brillando en medio de las tinieblas y el Evangelio transformando y salvando en este tiempo como nunca lo hemos visto. Obra, Señor, trae salvación.
traes un avivamiento en nuestros corazones, en el corazón de tu iglesia, y empújanos, Señor, a salir a este mundo para tu gloria y la salvación de muchos. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, se dieron cuenta que mientras oraba hay un pensamiento que quiero poder transmitir durante todo este tiempo. Hemos estado hablando sobre la pandemia, hablando sobre todo lo que ha afectado esta nueva realidad a nuestras vidas, a la vida de nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra economía. Y hemos abierto la palabra de Dios y hemos escuchado su voz con claridad. El Señor nos ha enfocado, nos ha traído consuelo y nos ha dado seguridad para poder enfrentar todo esto que estamos viviendo. Pero aún en medio de todo esto creo que hay algo más que tenemos que escuchar de parte del Señor, porque no es suficiente tener paz y seguridad en medio de la tormenta. Lo que necesitamos es vivir cada día que el Señor nos da, redimiendo el tiempo y usándolo para el gran propósito por el cual fuimos salvados, que es llevarle gloria a Él, con vidas santas y con un testimonio que salga hasta lo último de la tierra y logre esa tarea que el Señor nos dio para hacer, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones. Eso abarca este tiempo en el que estamos hoy. Y cuando los líderes de sus iglesias me pidieron que compartiera de este tema, uno de los lugares a donde fue mi mente fue recordar una historia donde hubo un pueblo que vivió una situación, tal vez no a escala mundial como la que hoy estamos viviendo, pero para ellos muy dramática como la que nosotros estamos viviendo. A veces nosotros pensamos que lo que nos toca vivir es único, es trágico y es algo que nunca nadie más vivió. Pero la historia del mundo está marcada por momentos de crisis y momentos de enfermedad como las que hoy estamos viviendo. No solamente en tiempos modernos, donde ahí ustedes pueden encontrar en videos en YouTube cómo han sido esas grandes pandemias de este último siglo, pero desde los tiempos bíblicos ya sucedían cosas como esta. Hubo una cultura que en su tiempo fue una potencia mundial que dominó el mapa político y económico de su tiempo. Pero en medio de todo ese esplendor, ellos vivieron dos grandes pestes que sacudieron todo el país. Esto pasó en el siglo VIII antes de Cristo. La primera sucedió en el 765 y la segunda solo 6 años después, en el 759 antes de Cristo. En el medio, entre las dos pestes, en el 17 de junio del 763, hubo un eclipse solar total que para las culturas antiguas, sin duda, era alguna clase de presagio, algún mensaje de los dioses. Y este mensaje que oscurecía toda la tierra no podía anunciar nada bueno. Esta cultura de la que estoy hablando es el imperio asirio, y especialmente la ciudad de Nínive, que fue una de las capitales del imperio asirio. Y en medio de toda esa situación, de esas enfermedades y ese presagio, donde uno imagina, viviéndolo de este lado, lo que causa en una sociedad, el temor, la ansiedad, ver el mundo alrededor y no saber qué va a pasar y cómo va a terminar todo. Y pensar que los dioses están enojados y están a punto de destruirnos. Todo eso, ¿no es cierto?, creaba pánico y terror. Y justo ese año, en el 759, llega a esa ciudad de Nínive un profeta, un hombre solitario, que dice haber salido del vientre de un pez y trae un mensaje.
Él predica, toda la ciudad se convierte. Y sucede el avivamiento más grande de toda la historia de la humanidad. No quiero poner demasiado énfasis en este hecho histórico del contexto que estaba viviendo Nínive en ese momento, porque el relato bíblico no señala la peste como la razón por la que la gente se convirtió. Pero quiero que pensemos juntos, si es que el Señor está obrando a través de todas las circunstancias, incluyendo la pandemia mundial, si es que nada toma por sorpresa al Señor y Él tiene una agenda muy específica, poder edificar la iglesia, poder cumplir este propósito de redención en nuestro mundo hasta que toda la agenda se complete y Cristo vuelva por su iglesia. Si Él tiene todo esto en mente, ¿no será esto parte del plan también? ¿No será que Dios está usando todas estas circunstancias para lograr ese gran propósito? Y si es así, ¿no debería la iglesia ponerse de pie y cumplir con esa gran tarea que el Señor nos mandó hacer, aún en los tiempos más oscuros y difíciles? Esto es lo que le tocó hacer al profeta Jonás. Jonás no era de Nínive, él viajó para llegar hasta esa ciudad. Él creció en la parte norte de Israel, cerca del mar de Galilea, y creció en una época oscura para la nación de Israel. En su tiempo, el reino ya se había dividido, el reino de Israel, en el reino del norte y el reino del sur, y ustedes saben que el reino del norte había comenzado un camino descendente que le llevó a un rey tras otro a guiar al pueblo a la idolatría y a la apostasía. Dios mandó profetas a anunciar, a llamar al pueblo a arrepentirse y a anunciar los juicios que vendrían si el pueblo no se arrepentía. Profetas como Oseas y Amós profetizaron en esta época. Y le advirtieron al pueblo de Israel que si ellos seguían adorando a dioses falsos, viviendo esta vida perdida lejos del Dios verdadero, Dios iba a traer un juicio. Es más, Amós fue mucho más específico diciendo de que iba a ser Asiria el que iba a entrar, iba a destruir a Israel como parte de ese juicio. Pero el pueblo de Israel estaba endurecido. Ellos se sentían seguros. Porque, claro, en el reino de Asiria había entrado, aunque había crecido rápidamente Asiria y había dominado todo el mapa en un tiempo, diferentes situaciones habían hecho que Asiria se debilitara. Y en ese tiempo de debilitamiento, el rey del norte de Israel había aprovechado para extender las fronteras y el reino de Israel había crecido. No parecía haber razón para temer. Y venían los profetas y le advertían y ellos estaban cómodos. Y ellos rechazaban esos mensajes. Y en medio de toda esa situación, Dios va a llamar a un profeta. Un profeta que veía todo esto. Que sabía que Dios estaba a punto de juzgar a la nación de Israel. Y Dios no lo envía a predicar a su nación, Dios lo envía a ir a esa nación pagana. Que se dice que ellos son los que van a destruir a Israel. Son los terroristas de su época, dominan el mundo por medio de las barbaries más horribles, generando temor en todos, y todos conocen su reputación. Y Dios lo manda a Jonás a Nínive, a predicar un mensaje que Jonás sabe y entiende que tiene el propósito de llamarles al arrepentimiento. Y Jonás piensa, pero si alguien necesita un profeta, es nuestra nación. Dios, envíame a mi nación, salva a mi nación. Y Dios dice, no, yo te voy a enviar a otra nación, a predicar mi palabra a ese pueblo. Y conocemos la historia de Jonás, conocemos de su
intento de escapar de este llamado y la obra que Dios va a hacer para terminar llevándole allá. Y aparentemente fue Jonás el que escribió este libro, después que pasó todo. Aunque no está escrito en primera persona, por los detalles que aparecen en el libro, suponemos que nadie más lo podría haber escrito más que él, que conoció todos estos detalles. Pero uno piensa, bueno, ¿y por qué se escribió el libro de Jonás? El libro de Jonás se escribió principalmente para el pueblo de Israel, para la nación de Dios. ¿Y con qué propósito se escribió? Bueno, hay varios propósitos en el libro. El primer propósito es demostrar el interés de Dios hacia las naciones gentiles. Mientras Israel tiene su nariz metida en sus propios intereses, aún los profetas están viendo, ¿no es cierto?, la necesidad que hay en su propio entorno. Dios está mirando por las naciones. Claro, nosotros hemos pensado que la gran comisión fue el origen de la obra misionera. Pero la obra misionera es parte del carácter de Dios. Aparece en Génesis 3. Cuando Dios sale a buscar al hombre y se convierte en el primer misionero que va a rescatar al que se perdió. Y a partir de ahí, la historia bíblica es la historia del rescate de Dios, de los que se han perdido. Dios decidió crear esta nación de Israel, no solo para que sean bendecidos, sino para que sean bendición. Abraham, esa fue la promesa, ¿no? A todas las naciones, a todas las etnias. La misma palabra se usó en la traducción de la Septuaginta que se usa en la Gran Comisión. A todas las etnias iba a llevar bendición. Pero la nación de Israel fracasó en esto. La nación de Israel no solo abandonó a Dios y siguió sus propios deseos e intereses, sino que abandonó su gran propósito como pueblo, de ser una nación santa, que guíe al mundo entero al amor, al Dios verdadero y a la salvación que ese Dios da. Y esta nación lo había abandonado por completo. Y este libro fue escrito para sacudir al pueblo de Dios y hacerles ver el horizonte, sacar la mirada de donde ellos están y sus problemas o sus intereses, sus deseos, y hacerles mirar el mundo. En segundo lugar, esta historia tiene como propósito mostrar la fidelidad, la soberanía de Dios, en cumplir sus propósitos. Porque en toda la historia vos ves que no es por quién Jonás es que va a pasar lo que pasó. Jonás es ese profeta rebelde que resiste a Dios constantemente, pero aún así Dios no va a fallar en sus propósitos. Qué precioso es esto, ¿no? Porque Dios nos ha llamado como su pueblo también a salir a este mundo y a ser discípulos a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio hacerlo. Pero hay otra gran verdad. Dios no va a fracasar en sus propósitos. Pase lo que pase, Dios lo va a cumplir. Y esta es la gran historia de Jonás. Dios cumple sus propósitos aún en medio de la rebelión de su pueblo. Lo próximo que podemos ver, el próximo propósito, es que Dios va a confrontar la rebeldía de esta nación, mostrando que un pueblo rebelde a Él, que no tenía acceso a su palabra, con la predicación de un profeta, en un solo día de predicación, todo ese pueblo se va a arrepentir. Y la nación de Israel, que uno y tras otro profeta vino y anunció, ellos tenían la palabra de Dios, ellos mantienen su corazón duro. Qué reprensión es para el pueblo de Dios, ¿no? Cuando vemos personas llegar a Cristo y con ese celo y ese primer amor reprenden nuestro corazón endurecido. El libro de Jonás también demuestra la misericordia de Dios, porque aún en medio de toda esa rebeldía y todo lo que implicó para Jonás no obedecer el llamado de Dios, Dios
va no solo a salvar a Nínive, Él va a obrar en Jonás y va a vencer esa rebeldía y va a mostrar misericordia a este hombre salvándole. Así que, bueno, este es un poquito del contexto del libro de Jonás y me gustaría que podamos abrir en Jonás, en el capítulo 3, y comenzar la lectura en ese punto. Si bien ya repasamos un poquito de la historia antes, me gustaría que nos enfoquemos ahí. Jonás, capítulo 3, versículo 1, dice así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como dije en la introducción, este es un día histórico, porque en este día se va a vivir el avivamiento más grande de toda la historia de la humanidad, en medio de las circunstancias que hablé recién. Bueno, estas son las marcas de un gran avivamiento. ¿No es esto lo que desearíamos que Dios haga en nuestro tiempo? ¿No querríamos ver el Evangelio transformando los corazones de las personas, tal como lo hizo esta predicación cuando Jonás entró a esa ciudad? Bueno, ¿cómo es que Dios trae avivamiento? ¿Cómo sucedió en ese momento? Bueno, vamos a mirar justamente eso. Lo primero que quiero que veas en el versículo 1 es el mandato misionero. Dios va a traer avivamiento por medio de la obra misionera. Y esta obra misionera va a estar reflejada en la vida de Jonás, un misionero que Dios va a llamar, encomendar, enviar, que fue duro y rebelde a la voz de Dios, pero que al final va a entrar en esa ciudad. Y dice en el versículo 1 estas palabras: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Bueno, hay textos en la Biblia que tienen que animarnos, sí o sí, porque muestran algo en el carácter de Dios que necesitamos desesperadamente, y este es uno de esos textos. Parece tan sencillo, pero es algo que tiene un significado tan valioso para nosotros. Dios vino por segunda vez. Después de todo lo que sabemos que pasó, ¿no? Este profeta que estaba en su tierra natal, y ahí escuchó claramente la voz de Dios. Él sabe quién es Dios. Él entiende lo que Dios le está diciendo, pero él decide hacer oídos sordos. Por razones personales y egoístas, él decide no cumplir con esto que Dios le llamó y buscar evitarlo de cualquier manera posible. Se sube a un barco y está yendo hacia Tarsis. Y en el camino
Dios trae la tormenta, Jonás termina en el mar, después en el vientre del pez, y ahí en el vientre del pez él clama al cielo, desde lo profundo. En el capítulo 2 puedes leer sus palabras. Y Dios escucha su oración, y Dios manda al pez que vaya a la orilla y escupa a Jonás en la orilla, y ahora Jonás se limpia y Dios va a hablar por segunda vez. Qué importante es saber, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y es lo que nuestro corazón, tan propenso a fallar a Dios, necesita. Y tal vez esta es la segunda vez que Dios va a hablar, o la tercera, o la cuarta, o la décima, en la que Dios una vez más va a hablarnos y va a enviarnos. ¿Y cuáles son las palabras de Dios para Jonás por segunda vez? Exactamente las mismas que había escuchado antes. Y la historia de Jonás nos da esperanza, porque si Dios pudo usar a un misionero quejoso, rebelde y desobediente para traer el avivamiento más grande de toda la historia de la humanidad, entonces Dios podría usarme a mí para hacer su obra también en nuestro tiempo. El mandato que Dios le va a dar a Jonás, no solamente Dios se lo vuelve a dar a Jonás por segunda vez, el mandato que Dios le dio a Jonás sigue el mismo patrón que Dios ha seguido con su mandato misionero a través de los siglos. El mandato misionero tiene 3 elementos que aparecen ahí en el versículo 3. 3 órdenes, 3 imperativos, no 3 sugerencias, no 3 ideales, 3 órdenes del Dios soberano. Levántate, ve a Nínive, proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sí? Simple, directo. Cada una de estas palabras son importantes. Veámoslas. Lo primero, levántate. Este es un llamado a la acción. La obra misionera es un llamado a la acción. Claro, en este contexto, Jonás probablemente está en el suelo físicamente, tal vez después de haber sido escupido por ese pez. Y la voz de Dios viene inmediatamente. No hay tiempo que perder y le dice: Jonás, pónete en pie. No hay obra misionera en medio de la negligencia y pereza de un pueblo que queda postrado. La obra misionera comienza con este mandato: levántate. Lo segundo es: ve a Nínive. La obra misionera requiere movernos en una dirección, avanzar hacia el lugar donde se va a llevar ese evangelio. Hemos estado tan acostumbrados a escuchar un concepto que creo que se ha distorsionado. Ahí en la Gran Comisión leemos las palabras del Señor: toda potestad me da en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que hemos escuchado es que el verbo que aparece ahí, el único, es hacer discípulos. Los demás son participios. El mandato del Señor es hacer discípulos. Entonces, ir no es tanto un mandato, sino que es la manera en que ese mandato se lleva adelante. Entonces, lo que hemos escuchado es que eso se tendría que leer: yendo hagan discípulos. Y lo que nos han dicho es que el sentido de esa palabra es que en tu vida cotidiana, en tu día a día, vos necesitas ser luz y sal a las personas con las que te encontrás. Pero eso es una mala interpretación de ese participio, porque ese participio tiene una forma que es bastante frecuente en el Nuevo Testamento, que hace que el participio tome el modo del verbo al que está modificando. El verbo que está modificando es hacer discípulos, el modo es un modo imperativo, lo que hace es que el imperativo del verbo se traslade a ese participio. Por lo tanto, los traductores de nuestra versión, la Reina Valera, pusieron ir para poder resaltar que ese participio es una orden. Tenés que ir. La Gran Comisión no dice que vos, mientras vivís tu vida cotidiana, tenés que
hacer algo por el Evangelio. No te está diciendo, mira, vos hacé tu vida, vos encargate de tus negocios, vos preocupate por tus asuntos, vos dedicate a tus intereses y en el tiempo extra, a medida que lo estás haciendo y estás buscando tus intereses, fíjate también de hablar de Cristo. Eso no es la Gran Comisión. La Gran Comisión dice id. Y id significa ir. Significa salir de donde estoy, viajar y ir en la dirección que debo ir para poder llevar el Evangelio a los que necesitan escucharlo. Necesito hacer de eso la prioridad. Y necesito hacer de eso mi esfuerzo. Bueno, y es un mandato a tomar una iniciativa y a avanzar en una dirección. En este caso la dirección era Nínive. Y ya Jonás había escuchado que tenía que ir a Nínive. ¿Y qué iba a hacer cuando llegue? Vas a ir a Nínive, levántate, ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál es la tarea? Una vez que llegue a esa ciudad, bueno, la tarea se resume en un solo mandato: proclamar. Esta palabra es una palabra que resume una doctrina bíblica muy, muy importante. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se usa para hablar de un heraldo, que cuando el Antiguo Testamento se tradujo al Nuevo, se eligió esa palabra, la palabra keruso. La palabra que se tradujo para hablar kerugma es la palabra que se usó para traducir tu palabra ahí en el español, mensaje. Proclama el mensaje que yo te diré. Dando a entender que lo que Jonás representaba en esta misión era un heraldo que iba en nombre del rey a llevar un mensaje que fue dado por el rey y viene con la autoridad del rey y tiene que ser transmitido tal cual el rey lo dio. Ahora, ¿qué puede haber tan poderoso en la predicación? Vivimos en una era donde el cristianismo ha menospreciado el poder de la predicación. Y hemos pensado que el verdadero éxito de un ministerio está en 1.000.000 de otras cosas que tiene que hacer una iglesia para poder ser exitosa. Y pensamos, ¿no es cierto?, en los programas, actividades, herramientas, equipos, medios de comunicación. Y cuanto más la iglesia logre manejar todo esto, más efectiva va a ser, más va a crecer y va a poder lograr ese gran objetivo. Pero el mensaje y la tarea del Evangelio no ha cambiado. Hay una sola fuente de poder para la iglesia y es la predicación fiel del mensaje de su palabra. En el Nuevo Testamento se dice una y otra vez, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el instrumento que va a traer el nuevo nacimiento. ¿Y en qué forma la palabra de Dios lo va a hacer? Lo dice en el versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra predicada es la que trae vida, la que regenera, la que transforma el alma y da salvación. Y por lo tanto, el creyente que ha sido renacido por la palabra, ahora debe desear la palabra, que es la que va a hacer que él siga creciendo hasta que se complete todo ese propósito de salvación de Dios en él. La palabra, y específicamente la predicación de la palabra. En medio de todas las ocupaciones, esto es lo importante, esto es el eje, este es el valor. Y esto es lo que Jonás tenía que hacer. Así que
ahora tenés a un hombre, un solo hombre, que enfrenta la ciudad más grande de su época, el pueblo más conocido por sus aberraciones en el mundo entero, los terroristas de su época. Y allá va este hombre. ¿Y qué armas lleva para luchar esta batalla por la salvación y el alma de todas esas personas? Una sola arma: el arma de la palabra de Dios y la predicación del mensaje. El versículo 3 nos va a mostrar la obediencia misionera. El mandato de Dios es simple: levántate, ve y proclama. Y ahora Jonás va a responder. ¿De qué manera? Haciendo exactamente lo que el Señor le dice. Versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive. Y versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. La forma en la que está redactado, ¿no es cierto?, no te deja perder el valor de esos conceptos, porque te muestra, ¿no es cierto?, tal cual lo que Dios dijo, eso es lo que hizo Jonás. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Necesita tomar en serio las palabras del Señor. Y necesita entender que tal cual Él lo dijo, así lo debemos hacer. Jonás lo aprendió por las duras. Y él tuvo que estar en el fondo del mar, en el vientre de un pez. Y probablemente todo eso está en su mente ahora que el Señor le vuelve a decir. Y él no quiere volver ahí. No es que él ama a estas personas, lo vas a ver en el capítulo 4. Él sigue siendo un profeta egoísta, rebelde. Pero ahora él entiende el valor que tiene la obediencia. Y la obediencia ahora le va a llevar a hacer exactamente lo que el Señor le dijo. Versículo 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y él va a llegar, algo interesante, ¿no es cierto?, en cuanto a lo próximo que va a decir. Y era Nínive, ciudad grande en extremo. Vuelve a decir, 3 veces menciona que Nínive era ciudad grande. Era una ciudad de 3 días de camino, dando a entender que 3 días llevaría a cruzar caminando esa ciudad. El versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. Esa expresión, cuando dice que entró camino de un día, lo que da a entender no es que después de un día empezó a predicar, sino que después de un día va a pasar lo que se nos va a decir en el versículo 5. Pero lo que el énfasis está en que Jonás va a entrar a la ciudad. Inmediatamente le empieza a predicar, y antes de que termine el día sucede el gran avivamiento. Esto muestra algo más en cuanto a esta obediencia de Jonás. Esta no fue una obediencia dilatada, no fue una obediencia a medias. Hubiese habido muchas razones para que Jonás hubiese tomado más precauciones, ¿no? Jonás, estos son asesinos, ¿no? Es gente que despelleja a sus enemigos y los clava en palos y los cuelga fuera de sus ciudades para que todos vean lo que le pasa al que se atreve a ir en contra de este imperio. Esta es la gente a la que Jonás le va a predicar. Jonás podría haber pensado, bueno, voy a llegar a esta ciudad y voy a empezar a ganar la confianza de esta gente. Voy a tratar de hacer amigos, ¿no es cierto? Y con el tiempo ellos van a ver una diferencia en mí. Y alguno me va a preguntar. Y yo voy a poder en algún momento decir algo que les haga pensar en Dios. El problema con eso es que había solo 40 días. El problema de eso es que Dios le dio una orden. Y lo que él tenía que hacer era muy sencillo, pero era específico. Él tenía que predicar. No hay otra manera en que el mundo escuche y se convierta en que nosotros prediquemos. No alcanza con solamente
mostrar a Cristo. Esa frase, ¿no es cierto?, que ha circulado por el mundo, donde un sacerdote católico dijo, predica de Cristo todo el tiempo, y si es necesario, usa palabras. Esa frase de ninguna manera es bíblica, porque las palabras son la forma en la que se predica el Evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie se convierte mirando a un creyente. Nadie se convierte solamente por las acciones. Se convierte cuando explicamos el Evangelio con claridad, y esto requiere valentía, ¿no? Para Jonás, este hecho evidenció que él no es un cobarde como muchos lo han pintado. Si él no quiso ir a Nínive, no fue por cobardía, fue por rebeldía. Pero no es un cobarde, él sabe lo que es enfrentar a una audiencia difícil, ¿no? Y él lo demostró en este momento, el primer día. Ni bien llega a Nínive, se para, empieza a caminar y predica. Tal como el Señor le llamó a Asaf. ¿Cómo va a ser su predicación? Y esto es algo interesante, ¿no? Porque en nuestro entorno evangélico, o en el mundo evangélico de nuestro tiempo, se ha popularizado esta idea que nuestro evangelio no debe ser hiriente. Y por esto, ¿no es cierto?, lo que se dice es, tenemos que alentar a las personas. Imagínate si en una situación de pandemia vos le decís a esta persona que va a morir, que va a ir al infierno. ¿Cómo podría eso ayudar? La persona ya está preocupada y la persona ya está desesperada. Solo vas a hundirla más. Lo que necesitas es darle esperanza y decirle, Dios tiene un gran plan para tu vida. Tenés que seguirlo a Él. Pero, ¿este es el mensaje que el Evangelio tiene para el mundo? ¿O es un mensaje que hemos adulterado con ideas humanas y métodos humanos que buscan resultados humanos? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Traer salvación. Y la salvación requiere arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica dolor. Dolor por el pecado. Y para eso el pecado tiene que ser expuesto. Y el mensaje del Evangelio comienza por la predicación del pecado. Mirad la predicación de Jonás. Jonás dice así, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cómo sonaría ese mensaje en muchas de las iglesias modernas, donde predican un evangelio de prosperidad y de bendición de parte de Dios? Van a ser destruidos. No le iba a ser muy famoso a Jonás este mensaje, pero esto es lo que Dios le había dado para dar. Jonás no tiene opción. Él es un profeta, es un heraldo, y él tiene que hablar las palabras que Dios le dio para hablar. ¿Y por qué estas palabras? ¿Estas palabras solo son para traer más dolor? Porque si vos mirás con detalle, en estas palabras no hay esperanza, ¿no? Jonás no le dice arrepiéntanse para que Dios los perdone. No hay ninguna esperanza en esas palabras. Van a ser destruidos. Entonces no solamente las palabras de Jonás hacían énfasis en el castigo por su pecado, era todo lo que decía. No había nada más en sus palabras que esto. Dios les va a destruir por su pecado contra Él. Ahora, claro que implícitas en estas palabras está las promesas, la esperanza de salvación. Porque hay algunas cosas interesantes. ¿Por qué 40 días? O sea, si Dios hubiese querido destruir a Nínive, ¿para qué mandar a un profeta a predicar? El hecho de que Dios envíe a Jonás ya daba este indicio. Podría ser que Dios esté
pensando en que hay una forma de ser salvado. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué un plazo? Y el plazo, ¿no es cierto?, es otra de estas muestras de la misericordia de Dios. De acá a 40 días Nínive va a ser destruida. Esa palabra destruida es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento, varias veces. Es la misma palabra cuando tenemos la narrativa en Génesis 19 de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí se dice que estas ciudades fueron destruidas. Destruido se refiere a esto, ¿no? No significa que iba a venir algo que iba a perjudicar la economía de alguna manera. La destrucción de la que está hablando Jonás es una destrucción total, donde todo va a ser arrasado y consumido por el juicio de Dios. Y esto es lo que el mundo no entiende. Cuando mira a su alrededor y ve que su negocio está siendo perjudicado, ve, ¿no es cierto?, que sus planes, sus proyectos están siendo puestos en riesgo en toda esta situación. Aún su salud y probablemente la muerte. Pero el mundo no entiende que hay algo mucho peor que todo esto. Y de eso tenemos que hablar. Cuando el Señor dijo, no teman lo que puede matar el cuerpo, teman aquel que después de que mate el cuerpo puede matar el alma en el infierno. A Él se debe temer. Este mundo necesita escuchar ese mensaje. Que le llame a un arrepentimiento real. Que está basado, ¿no es cierto?, en una convicción de pecado. Y no solamente en circunstancias difíciles. ¿De qué serviría decirle, Dios tiene un gran plan para tu vida, vení a Él, y Él va a dar sentido y valor a tu vida? Cuando en la mente de lo que Él está interpretando es que Dios va a servirle como una herramienta para sus propósitos. Él no está arrepentido de sus caminos y de su rebelión contra Dios. Y ahí es donde apunta el mensaje del Evangelio. Y de esto predicó Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bueno, lo primero que vimos entonces fue el mandato misionero, la obediencia misionera y ahora el milagro misionero. El versículo 5 es el que describe este gran milagro y de ahí en adelante hasta el versículo 9. Como yo dije al principio, este es el día donde se vivió el avivamiento más grande de todos los tiempos. Y este avivamiento muestra un aspecto de la obra del Señor que muchas veces pasamos por alto. Y este es este principio, que la salvación es del Señor. Pensalo de esta manera. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia para que esta ciudad entera se arrepintiera y creyera? No fue Jonás, no fue su virtud, no fue su habilidad como predicador, ¿no? No fue la piedad de esta gente. Ellos de ninguna manera eran piadosos. ¿Y qué fue? ¿Fue el terremoto que pasó 2 años antes de este hecho? ¿Fueron las pestes que vinieron unos 6 años antes y justo el año antes o en ese mismo año que llegó Jonás? ¿Qué fue lo que movió todo esto? Bueno, creo que la historia no deja otra escapatoria que ver que es Dios que quiso hacer esta obra y movió todas las piezas para hacer esta obra que Él ya había decidido hacer. Esta es la historia de un Dios soberano que va a hacer la obra que Él decidió hacer, que incluye salvar a toda esta ciudad. Y esta es la confusión que esto trae a nuestra mente pequeña. ¿Por qué Dios no hizo esto en Israel, en el reino del norte? ¿Por qué manda a Jonás? ¿Por qué a Oseas y Amós predican y no hay respuesta en el reino del norte? ¿Y por qué cuando entran al reino, a Nínive, Jonás, el profeta rebelde, ahí se convierten?
Bueno, todo esto está contado de esta manera para que entendamos esto. La salvación es del Señor. Y Él va a cumplir sus propósitos frente a la rebelión de sus siervos y de sus hijos. Y Él va a cumplir sus propósitos a través de las circunstancias que Él va a orquestar para lograr esa salvación, incluyendo las grandes pandemias que Él orquesta para lograr estos propósitos de salvación que Él planeó. Bueno, y por eso llamamos a esto un milagro. Cuando una persona se convierte, es sin duda un milagro. Porque requiere el poder de Dios para que una persona que está muerta en sus delitos y pecados pueda tener vida. Requiere el poder de Dios para que un ciego espiritual pueda ver y entender el Evangelio. Requiere el poder de Dios para que en esa tiniebla que abraza ese corazón, la voz de Dios se pueda escuchar y pueda traer luz para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Requiere el poder de Dios. Requiere el Espíritu que traiga convicción por medio de la predicación del Evangelio y la obra de la palabra. Que en ese corazón duro pueda traer vida y salvación. Cuando una persona se convierte es un milagro. Cuando toda una ciudad se convierte, es sin duda inexplicable, más allá de decir esto es obra de Dios. Dios hizo esto. Entonces, todos los demás fueron las herramientas que Dios utilizó para traer este milagro. Mirad el milagro misionero. ¿Cómo se ve esa obra de Dios? Dice así: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Hay algo interesante en esa expresión, porque no dice que creyeron a Jonás. Ellos creyeron a Dios. Hubo algo en la predicación de Jonás que les dejó ver a ellos que lo que Jonás estaba diciendo no eran sus palabras, eran las palabras de Dios. Esto nos da a entender de que la predicación de Jonás incluyó más que solamente esta expresión que aparece en el versículo 4. Incluyó por lo menos estas palabras, pero probablemente mucho más que estas palabras. Pero al final de la predicación de Jonás, la gente que los escuchaba no tenía duda que lo que Jonás está diciendo no viene de él. No son sus ideas, no son sus argumentos, no es su sabiduría. Él está representando a Dios, hablando en nombre de Dios, solamente las palabras de Dios. Se limita a eso y las representa con fidelidad. Por eso cuando ellos creen, no le creen a Jonás, le creen a Dios. Esto es lo que Pablo resalta en la iglesia en Tesalónica, ¿no? Cuando le dice que él tiene que dar gracias a Dios por esta iglesia, porque cuando ellos recibieron la palabra que escucharon de parte de los apóstoles, dice, no la recibieron como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pablo dice, hicieron bien en escucharnos como si Dios mismo estaría hablando. Porque eso es exactamente lo que fue. Lo que yo les digo, haced de cuenta, Dios está diciéndolo con mi voz. Esto es lo que un predicador fiel del mensaje del Evangelio puede decir. Pero una persona que distorsiona o adultera la palabra de Dios no puede decir. Y esto es lo que Jonás hizo y es lo que el pueblo escuchó y por eso respondieron. Ellos creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor de ellos. Y aquí empieza a describir las acciones prácticas que van a tomar. ¿Por qué las describe acá? Bueno, quiere Jonás darnos un cuadro de cómo se dio ese momento de conversión, para que no nos quede ninguna duda que estas personas se arrepintieron de verdad, no fueron solo palabras. Fue un arrepentimiento genuino y por eso es que Dios les perdonó. ¿Cómo se ve ese arrepentimiento genuino? ¿Cómo sabemos que ellos realmente creyeron a Dios? Bueno, por lo que vino después. Una transformación en la vida de estas personas. Ahí dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Te puedes imaginar este momento? Toda la ciudad está
En toda la ocupación de un día normal, los mercados están abiertos, la gente compra, vende, las fiestas están en las casas, toda la ciudad está funcionando como cada día funciona. Es una de las grandes ciudades del mundo, llena de todas las ventajas de esa ciudad. Y muchos que se benefician de todo esto están disfrutando de todo eso que tiene esta gran ciudad. Y de repente entra un predicador y empieza a anunciar el mensaje. Y a la medida que él va anunciando el mensaje, la música se apaga, las risas dejan de escucharse, hay silencio. Y después ese silencio se transforma en un nuevo sonido. Pero es el sonido del llanto, del quebranto. A veces cuando le estoy hablando a una persona y le estoy explicando esta primer parte, ¿no es cierto?, donde le hablo de la condición en la que está, a veces paro, ¿no es cierto?, y le digo, me parece que no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Porque no veo que estés respondiendo como respondería alguien que entiende la gravedad de la situación. No solo vas a morir, vas a perecer eternamente. Y esto es lo que pasó en Nínive. Ayuno. Hay silicio, ¿no es cierto? Es una vestimenta de unas pieles de cabras negras que se ponían como parte del rito que llevaban adelante cuando querían manifestar gran dolor. Cuando nosotros queremos mostrar dolor, lo mostramos en nuestro rostro, pero en aquella época se mostraba con todo el cuerpo. Se mostraba, ¿no es cierto?, poniéndose ceniza en la cabeza, sacándose los vestidos, rompiendo sus vestidos, cubriéndose con otros vestidos negros, tirándose al piso. Y así estaba toda esta gente, dolida, quebrantada por su pecado. Todo esto que describe el versículo 5 probablemente es el resultado de lo que se describe en el versículo 6 al 9, por el paralelo que hay. Tal vez tendríamos que leer esto no como algo consecutivo, sino como algo que pasó simultáneo. Lo que pasó del 6 al 9 como un detonador que está haciendo que todo lo que dice el versículo 5 suceda como resumen. Porque lo que tenés en el versículo 6 al 9 es el proceso. El proceso es este, dice el versículo 6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Mira, acá el rey es la persona no solamente más importante de la ciudad, es una persona de gran peso internacional. Es una persona con mucho poder, que está protegido por toda esta seguridad que ese poder y riqueza le han dado hasta este día, pero en un momento llegan las palabras de Jonás hasta sus oídos. Cuando él escucha esas palabras, hay quebranto en su corazón, como sucedió con el resto del pueblo. A veces nosotros pensamos en las personas que están arriba, las personas poderosas, influyentes, ricas, como personas inaccesibles, y pensamos todas esas barreras que hay entre nosotros y ellos, todo lo que protege a estas personas de todo el afán y las situaciones que nosotros vivimos, nunca van a dejar que penetre el Evangelio hasta ese corazón. Pero cuando pensamos así, menospreciamos esa obra de salvación que Dios hace en los corazones. La salvación es de Dios, y Dios puede salvar al poderoso como al débil. Es verdad que no hay muchos ricos que entren en el reino de los cielos, pero sí hay algunos. Y a veces Dios se complace en traer salvación en personas muy influyentes, que abren la puerta para la salvación a muchos más, a quienes ellos influencian. Y esto pasó en Nínive. Hubo una conversión muy clara, evidente en este hombre, en este rey. Y a partir de ahí, eso generó un efecto que sin duda Dios usó para que se dé lo que dice en el versículo 5, que toda la ciudad, desde el mayor hasta el menor, esa expresión se está refiriendo probablemente a un aspecto económico o social, desde el mayor hasta el menor, de la persona más poderosa hasta la más insignificante socialmente. Tal vez en una referencia a la edad, desde el más grande en edad hasta el más pequeño, a los más chicos, por los que el Señor tiene misericordia y quiere salvar.
Entonces, el Evangelio no tiene barreras. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que tiene que orar por las personas que están en eminencia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Que no se pierdan ellos y que no se pierdan todos aquellos a quienes ellos les influencian. Y Dios se ha complacido en ciertas ocasiones en salvar a reyes, a nobles. En el tiempo de la Reforma, uno de los instrumentos que Dios usó para proteger a los reformadores y permitir que suceda la Reforma fue la conversión de muchos nobles y reyes en su época. Y Dios lo puede hacer en nuestro tiempo también. Y llega el versículo 9, y esta es la esperanza detrás de todas estas acciones que se llevaron a cabo. La esperanza de este rey no es que ellos puedan ganar mérito con todo esto que hicieron para que Dios no les perdone, no les destruya. En su mente no está el concepto de mérito. En su mente está el concepto de misericordia. Él piensa, si es que Dios mandó un profeta, entonces en el corazón de este Dios debe estar su deseo de salvarnos. Claro, este rey no era un teólogo, pero aún en la simplicidad de alguien que no entiende mucho de teología, él puede darse cuenta de esto. Si Dios nos mandó un predicador, porque podemos clamar a Él y arrepentirnos, y podría llegar a ser que encontremos en el corazón de Dios la misericordia que se necesita para que no seamos destruidos. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Ahí con los ojos cerrados pienso que una vez más la palabra del Señor nos habla. Como Jonás, la segunda vez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obedecer esta vez. Vamos a levantarnos esta vez. Vamos a ir esta vez. Vamos a predicar claramente, abiertamente a este mundo esta vez. Vamos a presenciar el milagro de la salvación esta vez. Vamos a reflejar el corazón compasivo de Dios esta vez. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación que necesitamos para este tiempo. Ayúdanos como iglesia a no estar intimidados frente a las amenazas de Satanás. A no estar intimidados con las presiones, las tribulaciones que nos toca enfrentar hoy, sino a levantarnos y salir con nuestro rostro de frente contra este mundo, con un mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a mirar por tus intereses y a tener misericordia por los que se pierden. Encomendamos todo esto a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.